Si quieres recibir por correo la presentación del contenido de la clase que vamos a ver hoy, más un PDF del significado del nodo norte en cada una de las casas y signos, solamente tienes que ingresar a la página que te voy a dejar aquí en la pantalla o el link está también en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? Oigan, pues les traigo una clase muy interesante sobre Quirón, ¿ok? Porque realmente en donde tenemos a Quirón en nuestra carta, refleja muchísimo en dónde está nuestra mayor herida, nuestro mayor conflicto personal interno, pero también en dónde está nuestro mayor regalo, en dónde podemos servir a los demás. Es un poco esta piedra que una vez que la superamos tenemos un avance espiritual muy pero muy importante. Entonces, bueno, para los que no me conozcan, soy Verónica Maldonado, astróloga, y hoy decidí hacer la clase fuera porque a veces en México las casas son más frías por dentro que fuera, ¿no? Entonces, como hace bastante frío, pues me vine al solecito para platicarles sobre este tema. Ok, bueno, Quirón es un planetoide, quiere decir que no tiene las características de un planeta o de un cometa. Entonces, bueno, pues hasta ahora tiene digamos, se le llama planetoide, lo cual es muy interesante porque justamente una de las características de Quirón es que pues no pertenece a nada necesariamente. Entonces, donde nosotros tenemos a Quirón justamente es donde nosotros nos sentimos fuera, como que no estamos, nos sentimos alienados. Ahora vamos a las características, pero sí quería compartirles esto, que pues justamente todos los planetas tienen ciertas particularidades con las cuales pues se relacionan justamente con cómo nos afectan, con cómo lo vivimos psicológicamente quienes, bueno, todos en la Tierra, y por tanto esas son las cualidades que representan también en la carta natal, ¿ok? Entonces muchas veces sus temas más físicos, más literales de los planetas o de los cuerpos celestes están muy relacionados con la interpretación que se le da a nivel psíquico o psicológico en nuestra carta natal. Bueno, ok, entonces Quirón se descubrió en 1977, tiene una órbita que está entre Urano y Saturno. Bueno, tiene una órbita también muy irregular, ¿ok? No es como completamente cíclica, entonces en un signo puede pasar muchísimos más años que en otro. Ustedes saben que yo generalmente no hablo mucho de la mitología en general de los planetas, ¿ok? Pero bueno, en este caso voy a tocar un poquito porque creo que es bastante relevante. Quirón era el hijo de Cronos, ¿ok? Que es Saturno. Su madre, Fílira, no lo quiso, Fílira, por su deformidad. Saturno prácticamente, o Cronos, no lo conoció tampoco. Entonces, de alguna manera, Quirón estuvo rechazado desde el momento en que nació. Después fue adoptado por Apolo, que era, bueno, un gran dios. Fue su padre adoptivo, fue su maestro. Y pues después con el tiempo Quirón se convirtió en músico, se convirtió en profeta, se convirtió en sanador, en maestro y en mentor, ¿no? Entonces al final del día, pues sí, su historia es muy trágica con él mismo, pero al final del día pues era alguien que muchas personas reverenciaban o acudían a él para pues encontrar una solución y una sanación. Cuando en algún momento de la vida le tocó que le llegara una flecha, pero como era inmortal, no murió. Entonces, pues tuvo esa herida de la flecha siempre, pero él mismo no se podía sanar. Entonces, un poco esa es la relación que tenemos con Quirón en nuestra carta. Que Quirón es una herida que no necesariamente vamos a sanar, pero sí podemos aprender a aceptar y a vivir con ella y a abrazarla, porque gracias a esa herida es como podemos también entender lo que pasa en el mundo con respecto a este tipo de arquetipos, dependiendo de dónde esté nuestro Quirón, en esa área de vida, la que más nos cuesta, la que más sufrimos, en donde más raros nos sentimos, es justamente en donde vamos a poder también ayudar a otros. ¿Y por qué? Porque le dedicamos tanto tiempo a la investigación de cómo podemos sanarnos a nosotros mismos, que pues gracias a esa experiencia y ese conocimiento pues podemos ayudar a mucha gente. Pero bueno, pues es dicho, digamos, a nivel astrológico, que en principio en donde tenemos a Quirón es una herida que nunca se cura, pero en donde somos héroes o las personas idóneas para curar a otras personas. Entonces, bueno, por ahí hay como una discusión de que finalmente sí se puede sanar o no, etcétera. Lo que yo creo es que al final es como una herida que deja una cicatriz. La cicatriz va a estar siempre ahí
pero sí podemos aprender definitivamente a trascenderla, ¿no? Que eso es lo importante con respecto a dónde tenemos a Quirón. Entonces, bueno, pues en la astrología se le llama a Quirón el sanador herido, ¿no? Y es justamente porque viene un poco de la idea de que el veneno solo puede ser curado por su causa. De ahí la creación, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Que a través de justamente de ese veneno es como podemos también curarnos a nosotros. Entonces, un poco es eso, es en el área de vida, en el signo donde tengamos a Quirón, los planetas que estén aspectados, donde esté el regente del signo en donde está Quirón, etcétera, etcétera. Hoy solamente vamos a ver las casas, pero es importante que tomen en cuenta esto. Ahí es donde vamos a tener un trabajo, digamos, vitalicio, ¿no? Una búsqueda de sanación, de significado, de superación. Ahí es donde va a estar también nuestro regalo más preciado. Ahora, ¿qué pasa con esa herida? Tenemos varias opciones. Puede ser una herida de la que no somos conscientes. De hecho, en principio esa herida se hace en los primeros años de vida. Entonces muchas veces no nos acordamos exactamente, a menos de que justo haya un evento que nos lo recuerda, un evento en nuestra vida. Entonces generalmente esto sucede ya sea con el tránsito de Quirón a Quirón, ¿no? Con la cuadratura, con la oposición, o con algún planeta que pase transitando y que haga contacto con Quirón, especialmente los planetas lentos, ¿ok? Porque es todo un proceso el que se va a despertar. Entonces, a lo mejor tenemos algo que nos pasó, algún trauma, algo que de verdad nos hirió profundamente a nivel interno, y cuando hay un tránsito, pues se despierta y nos recuerda que está esa herida, ¿no? Entonces, digamos, se abre la herida, o se le echa limón a la herida, también como otra manera de decirlo, y es una sensación, pues al final del día, muy dolorosa, ¿ok? Entonces Quirón está relacionado definitivamente con el dolor, especialmente, no nada más con el dolor interno, psicológico, emocional, realmente puede ser un dolor literalmente físico. Ahora, ¿qué pasa también cuando tenemos una herida y cuando tenemos un tema, un trauma que nos es difícil superar? Tenemos, le dicen la triada, ¿no? Que puede ser el hacernos las víctimas o los heridos y tomar ese papel en la vida, como que pues yo nací con esta deformidad o yo nací con esta incapacidad o desde siempre pues me siento alienado, rechazado o diferente, ¿no? Entonces vivir con esa sensación de víctima o herido. La otra parte de esta triada es que nos hicieron tanto daño que ahora nosotros somos los que perpetramos ese daño, ¿no? Que es, por ejemplo, pues cuántas veces no pasa que los niños abusados o violados, pues justamente se convierten en eso cuando son un poco más grandes. Entonces esa herida se convierte en pues el perpetrador, ya no es la víctima, sino ahora se convierte en la persona que lo hace. Y la otra, que evidentemente es lo que estamos buscando y es lo que vamos a buscar en este video cuando describamos las casas, es cuando podemos procesar lo que vivimos, podemos aprender de ello, podemos trabajarlo y convertirnos en un sanador o un salvador de otras muchas personas, incluyendo a nosotros mismos, con respecto a esa herida, ¿ok? Entonces, obviamente eso es lo que estamos buscando, pero hay que tomar en cuenta que va a haber muchas personas en la vida que justamente en donde tienen a Quirón es de donde más daño también pueden hacer a los demás, ¿ok? Porque es justamente esa herida no procesada, no trabajada. Ok, entonces algunas situaciones importantes que hay que considerar con respecto a Quirón es que nos puede llevar de manera práctica a la espiritualidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos va a hacer interiorizar, nos va a hacer trabajar nuestras emociones, procesar, superar, porque de verdad que el humano viene a procesar las crisis, a superarlas, ¿no? Y de esta manera aprendemos nuevas cosas. Es como, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a Quirón en el área de mis relaciones, ¿no? En la casa 7. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo yo estaba completamente ignorante de mi herida, aunque sí medio la sabía, pero no, digamos, no la había trabajado hasta hace poco, incluso hasta los últimos años, en donde justamente entró Urano, que hizo contacto con mi Quirón, y entonces empecé a tener relaciones pues muy diferentes a lo que había tenido anteriormente, y han sido muchísimos años en los que tuve que aprender a trabajar, a superar emociones, miedos, vulnerabilidades que antes no necesariamente conocía, o por lo menos no me acordaba, porque haciendo el proceso de trabajo me di cuenta que por supuesto que ahí estaban, pero yo las tenía completamente tapadas.
Entonces, una vez, ¿no? Haciendo este trabajo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues justamente ayudarles a otras personas a trabajar sus relaciones, porque ahora ya tengo las herramientas, porque si yo no hubiera vivido eso, no sabría cómo enseñarle al otro a curarse, ¿ok? Eso es lo más importante. Si ustedes van a ir a terapia, o si ustedes quieren bajar de peso o hacer lo que sea, traten de ir con alguien que ya pasó por el proceso, porque digamos que alguien intente darles la solución de una manera mental o aprendida o por libros, nunca va a ser pues lo mismo que alguien que ya pasó por ese proceso y que te puede decir, esto es lo que se siente al principio, esto es lo que se siente al final, esto es lo que te recomiendo para cada una de las etapas y procesos. Y de verdad, por eso es que donde tenemos a Quirón podemos ser unos grandes maestros y sanadores de otras personas, ¿ok? Con esto creo que queda como muy claro. Y bueno, evidentemente estas heridas, este dolor, se reflejan generalmente cuando tenemos tránsitos a Quirón, ¿ok? Ahí es donde se despierta. En donde tenemos a Quirón es en donde nos vamos a sentir más raros, más alienados, menos pertenecientes, como si tuviéramos algo malo ahí, ¿ok? Entonces, otra vez dependiendo de la casa o el área de vida, puede ser algo literal, físico o simplemente como alguna experiencia que tuvimos cuando éramos chicos y que nos hizo sentirnos, pues, fuera de lugar. Entonces, pues algo a tomar en cuenta, que esto sí lo he visto, es que sí, efectivamente es una herida de alguna manera permanente, pero definitivamente superable, ¿ok? Es un lugar también donde vamos a atraer inconscientemente situaciones que nos hieren de manera, pues generalmente constante, pero si somos conscientes las podemos, digamos, traspasar mucho más rápido, ¿ok? Entonces por eso es que hay que hacer el trabajo y sobre todo cuando ayudamos a otras personas a hacerlo, de alguna manera nos estamos ayudando a nosotros, porque recuerden, somos un reflejo unos de otros, ¿no? Para los que saben astrología médica, y si no, por ahí googleen, porque es interesante, esto no lo voy a cubrir hoy evidentemente, pero donde tenemos a Quirón, el signo o la casa o incluso algún planeta relacionado puede estar justamente ligado a aquella incapacidad física o enfermedad física que podamos tener, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a Quirón en Aries, pues a lo mejor tenemos un problema literalmente con la imagen o algo de la cabeza, porque Aries está ligado a Marte, que es la cabeza, o si estuviera en Géminis, pues a lo mejor está más ligado a nuestro sistema de respiración, ¿no? O de garganta, pero toda esta parte que está ligada con Géminis o con Mercurio. Busquen, porque yo he encontrado en Google, por signo y por planeta, qué órganos están relacionados, y entonces si tenemos, insisto, a Quirón en X signo relacionado a un planeta, pues es probable que también tengamos un tema físico o de enfermedad relacionado con ese signo, ese planeta, ¿ok? Los planetas en aspecto con Quirón podrían estar afectados con los temas quironianos o poseídos por Quirón, ¿ok? Como verse más heridos esos planetas por estar en contacto con Quirón. Eso, insisto, es para la gente que ya sabe leer su carta y los planetas y lo que significa cada uno de ellos. La otra son puntos o lugares en la carta en donde podemos tener una especie de autoengrandecimiento. Espero que como que por intentar cubrir la herida, entonces exageramos, digamos, esa área de vida. ¿Okay? Entonces, a lo mejor si yo tengo a Quirón en casa 2, que es la de mis recursos, pues entonces le doy demasiada importancia al dinero y mi vida está dedicada a hacer dinero, ¿ok? Por ejemplo, entonces ese es un tema también que tenemos que tomar en cuenta. También puede ser un lugar, un área de vida en donde tengamos que hacer un sacrificio, y esto es, pues, nos olvidamos de nosotros mismos para igual hacer por los demás algo relacionado con esa área de vida o ese signo. El regente de la casa en donde está Quirón se va a ver afectado por los temas quironianos, ¿ok? Entonces, si mi regente de casa 7, que es donde tengo a mi Quirón, es Venus, pues ese regente, los temas venusinos que tienen que ver con relaciones y dinero, se van a ver afectados por temas quironianos, que quiere decir que voy a padecer alguna herida, algún dolor, alguna dificultad con respecto a esos temas, ¿ok? Igual, para la gente que ya tenga más idea, aprovechen y vayan buscando estos significados. De todas maneras, voy a hacer otro curso para los que ya sepan interpretar su carta natal, en donde vamos a ver los aspectos
de los diferentes planetas a Quirón y un poquito más a profundidad sobre el regente, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero bueno, por ahora les doy nada más esta información. Bueno, ahora sí, vamos a las casas. Ok. Para quienes tienen a Quirón en Aries o en casa 1, miren, Quirón puede pasar muchísimos años en un mismo signo, entonces es un tema un poquito más generacional, pero de cualquier forma, sí intenten tomar un poquito de las características del signo y de las características de la casa y ustedes combínenla, ¿ok? Yo ahorita les voy a dar varias opciones, no todas van a ser igual para todos, porque el tema quironiano es muy personal, pero el chiste es que encontremos algo que, pues que de verdad nos haga sentido, que entendamos el significado detrás de lo que estoy hablando ahorita, ¿ok? No, a mí no me gusta hacer como este libro de recetas de que esto es lo que vas a vivir. Intenta escuchar un poquito más detrás de líneas y ver de qué manera puedes, puedes identificarte. Muchas veces va a ser tal cual lo vamos a decir aquí, pero a veces hay que encontrarle un sentido, sobre todo si no estamos tan acostumbrados a ver hacia adentro y a reconocernos a nosotros mismos. Bueno, entonces, Quirón en casa 1. Ok, bueno, ahí sí van a ser temas definitivamente con el cuerpo físico. Probablemente tengamos alguna situación, no sé, las orejas más grandes o alguna cicatriz o al nacer hubo un problema. Sobre todo, entre más cerca esté Quirón del ascendente, pudo haber algún temilla al nacer, que la mamá tuvo un problema o nosotros, o casi morimos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso puede estar, pueden ser... insisto, temas de imagen, a lo mejor no hay ningún problema literalmente físico, pero sí un tema más psicológico de autoimagen, en donde pensemos que pues tengo las orejas muy grandes y eso me causa pena o me causa sentirme diferente o algo con respecto a cómo nos movemos hacia allá afuera. El otro tema de Aries o casa 1 es cómo nosotros vamos por lo que queremos, qué tanta gasolina, qué tanta voluntad tenemos. Muchas veces con Quirón aquí sentimos que no tenemos esa fuerza o esa voluntad para hacer las cosas. O a lo mejor lo que hacemos, lo hacemos, pero por los demás y no necesariamente por nosotros mismos. Entonces nos olvidamos un poco de ver qué es lo que nosotros realmente queremos y en cambio estamos viendo qué podemos hacer por los demás y eso sí nos sale muy bien. Es muy probable también que los primeros años de vida hayan sido en un ambiente familiar hostil o complicado, porque la casa 1 siempre son los primeros años de vida. Ahora sí, puede ser una sobrecompensación y entonces podemos hacer, hacer cosas, pero sin pensar. Entonces es como vamos así... Aquí en México le decimos como el borras y entonces luego nos arrepentimos y nos salen mal las cosas porque como nos sentimos sin voluntad, como nos sentimos sin valor, pues entonces queremos hacerlo a la fuerza y entonces lo hacemos, pero no nos sale necesariamente bien. Ahora, aquí hay muchas personas que se identifican justamente con el sanador, ¿ok? Y se posesionan de esa persona, de esa imagen, de ese personaje. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado de que sea real y que no sea para aparentar hacia allá afuera. El más preciado regalo o talento que podemos tener es justamente a través del cuerpo, ¿no? A través de el ejercicio, a través de incluso apoyar a otras personas a ser emprendedores, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no hemos sido emprendedores nosotros, pero podemos hacer que los demás tengan esa valía, ese valor para emprender un negocio o para trabajar con su cuerpo o para trabajar con su imagen. Justamente esa imagen a lo mejor que no nos sentimos tan cómodos nosotros, podemos hacer a los demás que se empoderen y que tengan esa imagen mucho más, que se sientan mucho mejor consigo mismos, ¿no? Ahora, si tenemos algún tipo de discapacidad física, pues a lo mejor justamente vamos a poner un centro de discapacidad para esa situación, ¿no? Entonces aquí es donde hay que encontrar, ok, ¿qué parte de mi voluntad, de mi independencia, del hacer, de presentarme al mundo, de esta fuerza personal o de mi situación física me ha costado trabajo? Y entonces otra de las cosas que pueden pasar aquí es que a veces cuando éramos chicos nos impidieron, no teníamos voluntad. Y entonces crecimos con esta sensación de que yo no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, justamente todo aquello que no sentimos que podemos hacer, que podemos ser nosotros, que podemos
aunque son personalidades muy magnéticas generalmente, hay una sensación de que no es suficiente hacia allá afuera. Una sensación de que mi imagen, mi cuerpo, mi propio empoderamiento no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, ese es Quirón en la casa 1 o en Aries. Quirón en la casa 2. Ok, bueno, aquí esta casa está relacionada con, en Tauro, casa 2, ¿no? Esta casa está relacionada con nuestros recursos económicos, cómo generamos dinero con lo que hacemos, cómo nos ganamos la vida, cómo nos sentimos seguros y estables, con qué contamos, cuáles son nuestros talentos, cuánto nos valoramos, cuánto nos valoran. Y bueno, aquí evidentemente el tema justamente puede ser de autovaloración o de sentir que no tenemos una capacidad de generar algo estable, algo duradero, algo seguro por nosotros mismos. Entonces puede haber evidentemente una sobreatención en el dinero, ¿no? O sobre energía en el dinero, o ligar demasiado nuestro valor personal con lo que ganamos y sentir que si no ganamos mucho, entonces no valemos tampoco. Es como si sintiéramos que no somos suficiente sustancia nosotros, que no podemos lograr esto por nosotros mismos. También aquí, también la casa 2, también Tauro tiene mucho que ver con el tema físico de cuerpo, ¿ok? Entonces, muchas veces aquí hay una necesidad de trabajar con lo más material y con lo más sensorial. Y por eso es que se puede trabajar muchísimo con el cuerpo físico o con todo aquello que conlleve lo que podemos sentir, oler, ¿no? Por ejemplo, los masajes. Podemos sanar a otras personas en un sentido físico a través de esto, de masajes o de olores o de cosas que puedan ser como tangibles, ¿ok? Entonces Tauro es un signo que está relacionado, y la casa 2, que está relacionado también con la naturaleza, con la tierra. Entonces ahí donde nosotros parece ser que no tenemos un sustento necesariamente tangible, es en donde vamos a intentar buscar y ayudar a los demás a tenerlo. Entonces vamos a lo mejor nuestro regalo va a ser ayudar a otros a encontrar sus propios talentos, a encontrar sus propias habilidades, a encontrar su propio valor. Ahora, Quirón en casa 3 o en Géminis. Ok, bueno, aquí hay muchas probabilidades, ¿no? Desde que la casa 3 tiene que ver con esta edad donde somos chicos, la edad primaria, digamos. Tiene que ver con nuestro ambiente inmediato, lo primero que conocimos, ¿no? Con quién empezamos a convivir, los hermanos, por eso están involucrados aquí, los hermanos, tíos, primos, porque son las primeras personas con las que empezamos a convivir, o la gente de la escuela cuando estamos chicos. Y aquí tenemos alguna sensación de que de que pudimos haber sido buleados, ¿no? Eso es algo por no decir las cosas bien. La casa 3 tiene que ver con la comunicación y con el aprendizaje. Entonces a lo mejor sentimos que nuestra mente no trabaja igual que la de los demás. Mucha gente con Quirón en casa 3, su sistema de aprendizaje es completamente diferente, ¿ok? Pueden ser sumamente inteligentes, pero simplemente no es un aprendizaje lineal como el que enseñan en las escuelas. Entonces a lo mejor en la escuela pues no tenía buena calificación, pero era por eso, era porque la mente que trabaja distinto, pero entonces se sentía menos, ¿no? Si tú tienes a Quirón en casa 3, a lo mejor sentiste que tu mente no era suficiente, ¿no? Te sentías raro o rara con respecto a lo que estabas aprendiendo y haciendo. Entonces, a lo mejor puede haber una falta de confianza en la propia mente o falta de confianza en la propia creatividad, o pueden haber habido problemas también de comunicación, puede haber problemas en el oído o de tartamudeo, ¿no? Esa es una de las cosas a edad temprana. Es una mente muy diferente, pero es una mente muy original. También podemos tener algún hermano o hermana con salud, con temas de salud, ¿no? Temas de salud física, una relación muy dolorosa con los hermanos, a lo mejor los mismos hermanos eran quienes te hicieron la vida difícil. En fin, es una casa muy importante porque es cuando justamente nuestras ideas, nuestro crecimiento, nuestra mente, pues se fue formando, ¿ok? Entonces, pues siempre quedan como residuos de esto, pero las personas que tienen Quirón en casa 3 son personas que pueden ser sumamente creativas y de verdad verle la solución a las cosas de una manera extraordinaria. Así que el aprendizaje, la enseñanza, temas de trabajo con personas discapacitadas en alguna situación de comunicación
o hacer un nuevo sistema de enseñanza también, o hay escritores, ¿no? Varios escritores con Quirón, que también puede ser muy interesante porque tienen una originalidad única en su manera de transmitir el conocimiento. Ok, con Quirón en la casa 4. Bueno, aquí en donde nos sentimos alienados es justamente en encontrar esta seguridad, esta nutrición, este hogar, esta pertenencia familiar a algo, ¿no? A lo mejor hay varias heridas familiares, muy posiblemente mucho más relacionadas con el papá, pero dependiendo quién fungió este rol, pero todo el tema de cuidado, de nutrición, de seguridad, pues se vio afectado de alguna manera. Entonces hay una gran necesidad de pertenencia, hay una gran necesidad de ser necesitado, como que esa es la manera en la que nos sentimos seguros cuando nos necesitan también. Hay una búsqueda constante para sanar el niño interior. Podemos incluso sentir una especie de desconexión emocional. Entonces, yo les recomiendo muchísimo hacer trabajo emocional, conectar realmente con sus emociones y de verdad que aquí salen muchísimos grandes terapeutas o consultores que hacen a las personas sentirse apapachados, sentirse queridos en un sentido terapéutico, emocional o de nutrición. Es como si tuviéramos que fungir el papel, a lo mejor de madre o cualquier rol emocional hacia las demás personas, es perfecto para nosotros. Ok, vamos con Quirón en la casa 5, que es la casa de la creatividad, de lo que más nos gusta, de los hijos, de nuestros proyectos personales. Bueno, cuando tenemos a Quirón aquí, parecería que tenemos miedo a ser espontáneos. A lo mejor en algún momento de nuestra vida temprana no pudimos ser nosotros, no pudimos ser espontáneos, como que nos limitaban. Entonces, ahí sentimos que nuestra expresión no vale, ¿no? Como que no es apreciada. Entonces, incluso puede haber gente que se quiera dedicar a la actuación o a temas artísticos de expresión y sientan que pues no les va bien, como que no les sale, como que no es bien recibida su interpretación hacia allá afuera. Cualquier tema creativo que queramos hacer es como que algo no está suficientemente bien cuando tenemos a Quirón en casa 5. También es un área de vida relacionada con nuestros encuentros más pues, sexuales, románticos, ¿no? Y más divertidos. Entonces parecería que o nos puede dar hasta cierta culpa sentir placer o sentir o divertirnos o tomarnos las cosas a la ligera. Es como si tuviéramos un impedimento que dijera, no, es que no está bien sentir este placer, no está bien sentirme así o no está bien tener estos encuentros casuales también, ¿no? Hay un cierto impedimento con este tema de la conexión pues más sencilla, más libre, más espontánea. Podemos también sentir que pues que no fuimos suficientemente buenos hijos o en su caso buenos padres. Puede ser también que haya personas que quieran tener hijos y no pueden por tener a Quirón ahí, o si tienen muchas de las dificultades en la vida o de las heridas o del reconocimiento de la herida del niño interior, puede tener que ver justamente con nuestros hijos también. Entonces, no es una posición extremadamente mala o complicada, pero sí necesitamos reconocerla porque necesitamos poder abrir nuestro corazón y saber que podemos ser espontáneos y que pues a quien le guste, le gustará y a quien no, no, y así pasa con absolutamente todos, pero a lo mejor somos nosotros mismos los que nos estamos bloqueando esta luz interior y este amor y esta apertura de corazón. Entonces, pues igual son personas que pueden después trabajar muchísimo con ayudando a otros a sacar su lado más creativo o incluso trabajar con niños también para que sean mucho más libres y sean mucho más espontáneos. Ok, cuando tenemos a Quirón en la casa 6, bueno, aquí sí puede ser, igual que con la casa 1, puede ser literalmente una situación física. Podría ser que tenemos una enfermedad heredada o en general demasiado contacto con las enfermedades, con la salud en general, como que ese va a ser un tema de foco. Ahora, Quirón en casa 6, que sería la casa natural de Virgo, se siente muy cómodo ahí porque recuerden, Quirón es el sanador. Así que aquí, para personas que puedan haber tenido situaciones complejas con nivel salud, ya sea propia o de personas cercanas,
a lo mejor es justamente lo que les va a llamar la atención y para dedicarse a la sanación de otras personas, ¿ok? Porque justamente estos temas de enfermedades que pudimos haber tenido durante muchos años en nuestra vida o con los familiares o con las personas de alrededor, pueden hacer que ahora nuestra atención esté ahí. Puede haber una especie de, recuerden que Quirón muchas veces como que agrandece algo. Entonces, la casa 6 tiene que ver con las rutinas, con la alimentación, con el ejercicio, todo aquello que hacemos todos los días o con el trabajo, y nos puede hacer un poco obsesivos con respecto también de esto, ¿no? Con respecto a la nutrición o la alimentación. Pero justamente nos puede hacer los mejores consejeros o los mejores nutricionistas o incluso sanadores, literalmente, con, pues, de preferencia con medicina natural. Puede haber también una cierta obsesión con la imperfección, ¿ok? Con la imperfección del cuerpo propio o el de los demás, pero es como esta necesidad de ver lo que está faltando, de ver lo imperfecto, ¿no? Entonces ahí se puede generar una especie de obsesión en la rutina o demasiado perfeccionismo diario. Entonces esto puede alterar un poquito nuestro sistema mental, incluso nervioso. Entonces, bueno, pues aquí el regalo definitivamente puede estar en dar servicio a los demás, dar servicio para mejorar su día a día, su rutina, su alimentación, su salud. Nada más hay que tomar en cuenta que no debemos exagerar, digamos, la separación entre quien sirve y el que es servido, ¿no? Es nada más pues un intercambio lo que estamos haciendo, porque esto puede ser muy importante, por más raro que suene, pero puede haber muchísima idea de que yo te sirvo y hay una categorización de niveles entre personas, ¿ok? Esto es con lo que podríamos tener cuidado. Bueno, Quirón en la casa 7, que como les digo, es mi caso. Cuando tenemos a Quirón en esta casa, generalmente muchas veces viene de cómo es que vimos a nuestros papás, ¿no? A la relación entre los papás, porque ahí es donde vamos a proyectar también nuestra manera de relacionarnos hacia allá afuera. Entonces, es muy común que para estas personas haya una sensación como de rechazo, de sentir que por más que quiero, no puedo tener algo necesariamente duradero o un compromiso. Hay una sensación de soledad por no encajar necesariamente con el otro. Hay una atracción por las relaciones complejas, por las relaciones difíciles, porque de alguna manera es también como aprendemos más de nosotros mismos. Recuerden que todas las casas son un reflejo y tienen un poquito de la casa opuesta, ¿ok? Entonces la casa 7 es la opuesta de la casa 1, que somos nosotros. Entonces, obviamente a través de las relaciones es como más vamos a aprender de nuestra herida personal y propia. Entonces, bueno, hay gran miedo al rechazo, hay gran miedo al abandono posiblemente. Y bueno, muchas veces tendemos a tener grandes periodos de separación, de aislamiento, como para entender, pues, qué estamos viviendo con las demás personas, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí el gran regalo está justamente, aquí son grandes terapeutas matrimoniales o pues si somos astrólogos, por ejemplo, que nos dedicamos a la sinastría, ¿no? Para que las personas entre sí se puedan entender y puedan ver qué es lo que sí se puede sanar y trabajar entre las dos personas, que no, que sí es de cada quien y habrá que aceptarlo, pero definitivamente en mi caso, por ejemplo, pues ahora que les platiqué que tuve estos últimos años de aprendizaje a través de relaciones, pues es cuando me interesé mucho más en la sinastría y ahora pues va a ser mi servicio principal, sin duda, aparte del de la vocación, porque también fue una de mis heridas, pero la sinastría y digamos la ayuda para parejas, pues siento que va a ser el mayor regalo que yo podría dar. Y generalmente eso es lo que tienen las personas con este emplazamiento, que pueden ayudar en relaciones y entenderlas mucho, mucho mejor. Ahora, Quirón en la casa 8, pues es bastante compleja. Todas las casas de agua, que son la 4, la 8 y la 12, generalmente conllevan muchísimos temas emocionales y profundos y pasados. Entonces, la casa 8 tiene que ver con la muerte y la transformación. Aquí es muy probable que desde temprana edad, pues, estuvimos muy cercanos a situaciones de muerte, ¿ok? Ya sea por algo que pasó, o estuvimos cercanos a la muerte, o algún familiar, algo
tuvimos, pero muy presente estuvo la muerte en nuestra vida. Normalmente hay igual profundos traumas emocionales, ¿no? Desde la infancia, desde que éramos chicos, pueden haber grandes rencores también, o incluso deseos de venganza reprimidos, porque eso tiene mucho que ver con Escorpio. Escorpio es un signo que no le gusta decir nada sin pensar, que todo lo analiza, que todo lo va guardando, que se siente ridículo si expresa demasiado, pero al final del día muchas veces sí va guardando en el cajón todas aquellas experiencias. Entonces, aquí puede ser, si no se trabajan estos dolores traumáticos, aquí es donde sí podemos hacer mucho mayor daño a otras personas, donde sí podemos causar esa herida a otras personas. También aquí pueden haber habido situaciones sexuales traumáticas de abuso, ¿no? Situaciones de control, o que los papás hayan tenido, o alguien en la familia, demasiada posesividad o control en la vida del nativo, y por tanto pues quedamos medio raros, medio alineados, como no confiados en la parte pues más profunda, más sexual, más íntima de conexión con otras personas. Muchas veces están involucrados los triángulos de amorosos también, o celos, lucha de poder. Aquí justamente como que Quirón en Escorpio desafortunadamente puede sacar los temas más complicados de Escorpio, ¿no? Que es eso, es la posesividad, es el abuso, es la traición, son las crisis, son los traumas. Entonces, bueno, pues es una posición muy fuerte, pero al mismo tiempo quien la puede transmutar se vuelven en personas impresionantemente importantes en el sentido psicológico, psíquico, oculto, ¿no? Cuando saben realmente convertir este dolor en un gran, pero gran don. Así que de verdad, si te tocó a ti, trabájalo, aprovéchalo, porque puedes tener una situación de muchísimo poder hacia allá afuera también. Así que puedes ayudar a muchas personas con su dolor, con su oscuridad y con todos esos temas inconscientes, traumáticos, que la mayoría de la gente pues no quiere dejar salir. Pues con Quirón en la casa 9, pues tenemos, o en Sagitario, tenemos realmente una situación de duda ante la vida, de duda ante el significado de la vida, de duda ante qué existe más allá. Pudimos haber crecido incluso en una familia muy religiosa, justamente tenemos conflictos con la religión, o tuvimos conflictos en nuestra vida por algún tema religioso, ¿no? Pudo haber sido en la escuela, o con nuestra familia, o con alguna figura religiosa importante. Pudo haber ahí estado esa herida. Podemos haber sentido conflicto por haber renunciado a alguna religión, o simplemente pues esta parte de no necesariamente creer en algo, pero sabiendo que sí hay algo al mismo tiempo. Entonces es como una constante duda. Muchas veces hay una constante pérdida de fe, pérdida de esperanza. Pudieron haber situaciones incómodas con maestros en la universidad, incluso con temas legales, pero con maestros puede haber habido también alguna situación importante. La casa 9 también tiene que ver con los viajes largos, con los viajes culturales o con las culturas en general. Entonces, alguna situación complicada pudo haberse suscitado como herida o como trauma en algún viaje, o relacionado a alguna cultura distinta a la nuestra. Aquí el mayor regalo es que puede ser una gran persona que inspire, porque la casa 9 tiene que ver con estos discursos de inspiración, de motivación, de enseñanza. Entonces, pasando esta etapa de ya no sé en qué creer, de dudar si puedo o no enseñar, si puedo tener un efecto en los demás, aquí es donde está el regalo. Puedes tener muchísimo efecto por muchas personas, puedes convertirte en un gran gurú y también hacer que las personas recuperen la fe. Bueno, Quirón en la casa 10 o en Capricornio. Ok, aquí puedo haber, igual que la casa 4, que son las casas de la casa 4 y la casa 10, tienen que ver con nuestros padres, ¿no? Padre o madre, o los dos, o simplemente las figuras que tuvieron mucha repercusión. En el caso de la casa 10, es más esta situación de figuras de autoridad. Entonces puede ser a lo mejor la madre, por ejemplo, o algún tutor, tutora, o maestros que tuvimos también cuando éramos chicos, pero puede haber habido alguna situación incómoda
con respecto a esto, o que nuestros papás, por ejemplo, quisieran algo en particular en nuestro camino de vida para ser exitosos y pues sentimos que nunca lo vamos a lograr, ¿no? Aquí yo creo que la herida principal, el miedo principal está en no ser visto, en no ser reconocido, en no tener éxito, en no tener abundancia material, ¿no? Haber construido algo que los demás vean. Entonces está esa sensación como de fracaso constante, como incapacidad de realmente tener un objetivo claro en la vida. También esto puede significar literalmente no saber exactamente hacia dónde vamos y no podernos poner objetivos nosotros mismos. Esta sensación de querer ser reconocidos pero no poder ser reconocidos. También podemos tener cierto miedo a posiciones de autoridad, de liderazgo, de dirección, de algo grande y, bueno, más bien o podemos tener justo lo otro, lo exagerado, que si podemos llegar a esa posición de autoridad, sea de una manera desmesurada e incluso despótica, si no está bien sanado ese dolor, que en realidad es un dolor de miedo al no ser reconocido, del miedo a no ser exitoso. Como es un área de profesión, la casa 10, y Quirón, un planeta de salud, puede ser que nuestra profesión esté ligada a la salud, ¿okay? A la medicina, a la sanación, etcétera. También la otra es que podemos nosotros empoderar a líderes, ¿no? Hacer que los demás realmente sí vayan por sus objetivos, vayan por sus sueños y logren unas figuras muy importantes en la sociedad y en el mundo de allá afuera. Ok, Quirón en la casa 11 o Acuario. Bueno, aquí generalmente tendemos a sentirnos raros con respecto a los grupos o a las comunidades. Incluso podemos tener cierta fijación de que si las personas no piensan como nosotros pensamos, pues no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Entonces puede ser una posición en donde de verdad sintamos una falta de pertenencia a la comunidad, en donde a lo mejor con nuestro grupo de amigos tampoco nos sentimos realmente adaptados, o los amigos que escogemos también son personas raras o diferentes que normalmente no pertenecen a la comunidad o a la normalidad de allá afuera. Pero aquí podemos tener una sensación de que el colectivo, la sociedad nos ha decepcionado, ¿no? Y a lo mejor justamente el regalo aquí es que vamos a crear una nueva ideología, un nuevo sistema social para muchas personas, para nuevas comunidades. Podemos tener mucho miedo a expresar nuestra opinión, a ser criticados, a que justamente pues los demás no entiendan, porque somos tan nosotros, tan únicos, tan originales, que a lo mejor preferimos no hablar porque sentimos que no nos van a entender, ¿no? Una parte importante que podríamos hacer aquí justamente para sanar, para sacar nuestro regalo, es actividades o sanación a través de grupos, ¿no? Incluso no dudaría que se pudiera ser líder o de alguna secta o comunidad. Secta tiene una mal connotación, pero grupo de personas con un fin, digámoslo así, con un fin en común, encontrando las personas indicadas, y podemos a lo mejor pues empoderarnos a través de un grupo, ¿no? Cuando tenemos bien sanada esta herida y podemos encontrar que pues nadie realmente pertenece a algo en específico, porque vamos evolucionando, vamos madurando, y generalmente las personas más exitosas y pues más importantes que hemos tenido en la historia tienden a no seguir los patrones de la sociedad. Así que bueno, pues si tú tienes a Quirón aquí, probablemente tengas una gran misión para una gran comunidad también social. Bueno, pues ahora sí llegamos hasta la casa 12, hasta Piscis. Piscis, siempre esta casa me cuesta muchísimo trabajo porque pues es un área de vida difícil de explicar, ¿no? Piscis justamente, o más bien la casa 12, es esa área de vida que no alcanzamos a ver nosotros. Sí, el ascendente y la casa 1 somos nosotros, la casa de al lado, las casas de al lado, que serían la 2 y la 12, pues son las que no alcanzamos a ver. Podemos sentir, podemos intuir, pero no necesariamente son explicables. Así que si tú tienes Quirón en casa 12, por favor, me encantaría que me dejaras tus comentarios, porque quiero aprender más de la vivencia de esto. Es muy probable que ni tú misma entiendas muy bien cómo es que vives tu Quirón justamente en esta casa, porque no es tan evidente. Aquí lo que pudo haber pasado es que antes de nacer, ¿no? Hubo algún tema con la mamá o en la situación familiar
que traemos una herida, pero no es nada consciente, es una herida completamente fuera de nosotros, de nuestro control, de nuestra conciencia, de nuestro recuerdo. Pudo haber sido incluso una herida que se suscitó en alguna vida pasada. Entonces muchas de las personas con este emplazamiento se sienten como igual alienados, pero alienados a la misma tierra. Es como si yo no pertenezco a esta tierra, ¿no? No sé de dónde vengo, pero sé que aquí no es, este no es mi lugar. Entonces hay como una cierta necesidad de regresar a casa. Es como, no sé qué estoy haciendo aquí, pero prefiero ya irme, ¿no? Es como una herida de la falta de unidad, o sea, como es esta sensación de separación, que es lo que vivimos en el mundo tridimensional. Para estas personas tiende a ser muy fuerte, necesitan esta sensación de unidad, pero sienten que no la logran tampoco. Puede sentirse pues completamente diferentes, pero sin saber de dónde viene esta diferencia, ¿ok? También pueden ser personas definitivamente que podrían ser grandes sanadores a nivel espiritual, a nivel energético. Por ejemplo, me puedo imaginar a alguien que haga el rebirthing, ¿no? Que es esta experiencia para ir al útero de la mamá para cuando nacemos, o que hacer registros akáshicos o lo que sea. Pero todas estas experiencias que nos sacan del mundo inmediato, del mundo terrenal. Así que cualquier experiencia pueden ser justamente estas personas las que nos pueden ayudar a tenerlas, porque en su misma búsqueda es donde encontraron estas herramientas de conexión, de sanación espiritual, energética y de regresión, posiblemente. Entonces, otra de las cosas que se pueden hacer con esta posición es que a través de la música o del arte también se pueda sanar, ¿ok? Porque la Piscis es un signo muy artístico, porque es la manera en la que podemos expresar lo no expresable. Entonces, es algo muy interpretable, pero es algo que nos lleva también a una unidad, ¿no? La música en general une a muchas personas con diferentes intereses y personalidades, pero la vibración es la que realmente nos une. Entonces, estas personas generalmente tienden a buscar la unidad y ayudar a los demás a esa misma búsqueda y consecución de la unidad, aunque sea por un segundo. Ahora, si se lleva a un lado malo, también está la posibilidad de que la herida no sanada pues lleve a muchas de estas personas justamente a abusar de sustancias o a abusar de prácticas, la que sea, justamente esas prácticas que te llevan a la unidad, que de verdad puede ser desde irte a un ashram 20 años hasta tomar drogas y alcohol, porque al final del día lo que se busca es este sentido de unidad, por uno o por otro medio. Entonces, en cualquiera de los casos puede haber una exageración con respecto a las actividades que se hagan con el fin de llegar a esta unidad, ¿ok? Pero bueno, como digo, bien manifestado, pueden ser personas grandes sanadores de ayuda a otras personas. Y pues bueno, con esto terminamos las casas. Espero les haya sido de mucha utilidad y próximamente espero poder hacer una clase en donde veamos los aspectos de los planetas a Quirón y también del regente del Quirón en las diferentes casas y signos, porque de alguna manera en donde está el regente es un poco la vía por la que vamos a llegar a practicar esta sanación y este servicio que nos dice Quirón que necesitamos hacer. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos muy, pero muy pronto.